Los procesos educativos de análisis y reflexión crítica que generen una conciencia de una sociedad más justa y equitativa para todos, significa un arduo trabajo que SEDIMA desarrolla y enfrenta día a día en las comunidades rurales, gracias al apoyo de SAI. SEDIMA cuenta entre su equipo de campo con profesionales aymaras provenientes de varias comunidades rurales, provincias paceñas, así como de otros departamentos. Una de las principales características de este equipo es que todos hablan y escriben su lengua materna, es decir, el aymara, que se constituye en un elemento decisivo para llegar de forma clara, precisa y concreta con el mensaje deseado a los participantes de los distintos cursos organizados por SEDIMA y las organizaciones de mujeres. El proceso de preparación de cada una de las visitas a las comunidades rurales empieza desde la adquisición de productos, la convocatoria por radios y la coordinación directa con las organizaciones interesadas. Uno de los momentos que marca el inicio de un largo proceso de formación y capacitación es el primer contacto con las hermanas de las distintas regiones. Al principio se respira un aire de entusiasmo y al mismo tiempo de escepticismo, que son normales en todos los primeros encuentros. Estas sensaciones, con el transcurrir del tiempo, se convierten en confianza y ganas de encarar el desarrollo de nuestros pueblos. El primer contacto con las hermanas marca el inicio de una relación de afecto mutuo. Un aptapi, una comida comunitaria, se convierte en el símbolo que sella este encuentro. El proceso de formación y capacitación es un espacio delicado en el inicio de las actividades de SEDIMA. La capacitación es impartida tomando en cuenta el bagaje sociocultural de las y los participantes. La metodología utilizada para cumplir con este cometido es el participativo, y como tal, desde el inicio todas ellas deben formar parte de alguna de las comisiones, que al final se convierten en corresponsables del éxito de las jornadas de capacitación. Buenos días. Esta metodología también implica el análisis crítico de los temas impartidos. Pero no todo es capacitación. Una de las estrategias utilizadas para eliminar el miedo a expresarse en público por parte de las hermanas es la noche cultural. Sí, la noche cultural,
que es un espacio abierto para la expresión de las habilidades artísticas de los participantes, que después de una jornada ardua de capacitación se lleva adelante. Es un espacio de intercambio de experiencias que motiva e incentiva la creatividad y la imaginación de los participantes según sus talentos y habilidades individuales y grupales. Cabe mencionar que en este proceso de formación y capacitación intervienen los medios orales e impresos elaborados por el área de comunicación, entre ellos los seminarios panel por radio, difundidos por emisoras de alcance nacional, los programas Wiña y Jata, los microprogramas Amuit Asedima, la revista Panel, entre otros. El proceso de levantar primero la autoestima de las hermanas contempla muchas horas de charlas, incluso fuera de los espacios de formación y capacitación. El momento que ellas se autodescubren en sus potencialidades y descubren que también pueden ser agentes de desarrollo y cambio, al igual que los hombres, junto con ellos, entonces las horas y largas jornadas de formación y capacitación son recompensadas. Muchas de ellas cuentan que en el principio sus esposos las sometían a trabajos dentro del hogar, relacionados con labores de casa y la crianza de los hijos. Nayaja cámara nakaja kunakata titsiti mamanta waptu khataksaro kullakanak hamaja kunaima tropisunakat nanaka mistuwapat per kullakanak hama ma autoridad tokunakan unde asiñata kisa y ma warm hama arsusiri nayaru kullakasitim tokunakat nanakaro yanapta wapjituwa warm hama nairar mistuñataki y hani chachanakaki Nairankañapa igual igualarak chachanak igual sarta señarak kuna amuy tokunakat ukhamse de magnanakariatis tawabjetuka nanakan utji nairaro sartañataki y khomaraki ma kuna carguna clureñatakis chachamarak popañataki no ukata no nanakan derecho utjarekitan warmi tokota. Desde el punto de vista, no, para mí ha parecido que está bien. Los dos cursos que hemos tenido aquí en Coroico, estaban bien, súper bien. El primer taller era sobre el liderazgo, que nos ha servido a todos, ¿no? A todos los promotores, a otra gente más de las comunidades, que nos ha servido mucho, estaba muy bien. Yo le digo, ¿no?, que siga adelante, que siga con esas ganas de transmitir conocimiento a la gente que no sabe todavía, o sea, que siga adelante con su trabajo, ¿no? Y lo está haciendo muy bien, sí. Sabe, hermano, hemos aprendido de que ha venido a una institución y nos ha ayudado en organizarnos y en capacitarnos, ¿no?, para hacernos como un líder, así, para estar en las reuniones, para pedir lo que nosotros necesitamos. He visto muchos cambios, ¿no?, porque antes cuando no estuvimos en estas cosas no sabíamos qué es la alcaldía, por ejemplo, qué es la organización, para qué nos puede servir ¿no? Entonces con esas cosas nos hemos puesto ya, me siento que hay que seguir, ¿no? Sidima más que todo una nakata yanapta oyapjituwa liderazgo uksatoqita ukamaraki en ramas técnicas y nanaka hani uyatipkiriskati, ¿no? Y kun jamás señane ma organización nanak apnaqaña yukamaraki kaukiri chaqpachasa materia prima nanakan uthapqituqa, entonces ukanakat kun florapqirista ¿no? Ma poller chuktañanaka, o sea, wayitsa utañanaka o ikiñanaka, entonces kunate trabajo uthapkit ukanakat kun hamsa hachapta yapqarakirista, ¿no? Ya qhipaneqa haniwa akama awkinta ikan puqhatap hallqunakaro
yan okay yan aski on qol qatoqa kumaraki aksan kha utharaki cursos halku satoqina gambis chamait asipkit halku aski unataki auka ma wale hacha yanat awi kun hamatex skayat nin kara hne yaqiba akam. Porque en realidad otros vendrán con todo su interés, con toda su confianza, vienen a nuestra provincia y nosotros debemos de recibirlo para el bien o para el mal, debemos de recibirlos. Sé que uno de ellos nos va a llevar adelante. Muchas de ellas cuentan que el ingreso a espacios públicos no es fácil, pues primero tienen que lograr la aceptación a sus esposos, luego deben buscar la oportunidad de participar en espacios públicos. Y la situación no termina aquí, pues una vez que ellas logran acceder a espacios públicos, por lo general son desplazadas en sus cargos, y por otro lado sufren discriminación del género opuesto, que no está acostumbrado a que mujeres indígenas formen parte de las decisiones dentro de las alcaldías, prefecturas, entre otros. La colonización ha calado hondo en nuestras comunidades rurales, pues con ello no solo se tuvo el sometimiento de una cultura foránea en este territorio, sino que también con ello llegaron lógicas diferentes de ver el mundo, de encarar el desarrollo. Aún el actual sistema tiene muchos elementos que contribuyen a prolongar este sometimiento a las mujeres. Elementos como los cuarteles, la educación, la misma religión, que influyen decisivamente en el carácter, la autoestima y la identidad de las mujeres, así como de los habitantes de los pueblos originarios. Con todo ello, está claro y evidente que no se las puede abandonar a su suerte. Por otro lado, se trata de un largo proceso que implica un seguimiento y acompañamiento. Para terminar, no existen instituciones que les brinden apoyo, así como información que les permitan desenvolverse en sus actividades una vez que logran introducirse en espacios de decisión. Sin embargo, nuestra labor educativa consiste en generar una actitud crítica frente a las injusticias de una realidad tan compleja como la nuestra.